Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso. Entonces ya habíamos hablado un poco de el sistema endocrino, las glándulas endocrinas, las células epiteloides. Eh, Habíamos dado la definición de glándula endocrina, habíamos recordado lo de los espacios extracelular, intracelular, intersticial y plasmático. Con esto vimos lo de la matriz extracelular, tejido conjuntivo, en la excepción de la placenta, y nos habíamos quedado en hormona, ¿no? Ya dijimos la definición de hormona: excitar, bueno, del griego excitar o poner en movimiento, hormain. Entonces, es una sustancia que tiene algún efecto en otras células o en la misma célula. Vimos y recordamos glándulas exócrinas, endocrinas y las maneras de comunicación. Y vimos pues los receptores, ¿no?, intracelulares. Entonces estos receptores intracelulares dentro del núcleo y extracelulares. Y ya nada más para afianzar la cuestión de las hormonas. Entonces, ¿qué es una hormona? Una hormona, una sustancia que puede ser péptido, esteroide o análogos de aminoácidos. Entonces, esta sustancia hormonalmente activa, esta sustancia tiene varios efectos. La sustancia puede ir de diferentes maneras a la membrana, al citoplasma y al núcleo. Entonces, esta célula, que es una célula secretora, una célula está en la glándula endocrina, entonces ella es una célula endocrina, va a secretar esta hormona azulita. ¿Por qué esa hormona va a ir y siempre va a ser casi lo mismo, ¿no? O lo mismo. Porque la célula diana, o el objetivo, que ahorita vamos a mencionar, su objetivo tiene esto que se llaman receptores. Ahora el receptor, este está en verdecito. Este receptor puede estar aquí afuera, puede estar aquí en el citoplasma, o puede estar dentro del núcleo. Entonces, gracias a ese receptor es que esta hormona puede llegar a su objetivo. Esta célula no tiene receptores, entonces llega y pues no, aunque la atraviese, como las esteroideas, no va a encontrar su receptor, por lo cual no tiene nada que hacer ahí. Puede venir, atravesarla y ella sigue su camino. Se va para acá, se va para allá, hasta que llegue a su receptor. Esta tiene un receptor en la membrana, este un receptor aquí citoplasmático, y aquí puede estar el receptor nuclear. Entonces la célula que secreta la hormona en sí no sabe pues a dónde se va su hormona, ¿no? No la está censando ni nada. La hormona tampoco sabe que tiene que ir a la derecha, a la izquierda del torrente sanguíneo. Simplemente cuando toca a su receptor, en ese momento se activa la señal. Entonces, esto viene algo que, bueno, va a depender. La hormona puede estar, puede tener mayor afección, menor afección, dependiendo de varias cosas. Una es a su producción. Entonces, entre más hormona haya, más efecto va a haber. Esta es una, ¿no? Producción. Ahora, liberación. Entre más se libere, va a haber, más efecto va a tener. Puede haber muchísima hormona aquí, pero si no se libera, no sirve de nada. No hay ningún efecto, ¿no? Puede ser que se libere mucha, pero no hay tanta hormona dentro de esta célula también. Y la otra es la destrucción, que es la vida media de la hormona. Ya habíamos mencionado que algunas hormonas necesitan estas proteínas transportadoras, estas de aquí, para que no se degraden, ¿no? Aquí viene la degradación. Entonces, para que no se degraden necesitan proteínas transportadoras. Porque esta hormona
Es una sustancia muy poderosa que si tuviera el efecto constante y continuo, bueno, podía alterar nuestras funciones corporales. Es un equilibrio muy, muy sutil, muy fino que tiene que haber. Y algo que tienen que saber, que tiene mucho que ver en, por ejemplo, diabetes, resistencia a la insulina, en por qué ya no me hace tanto a gente que está tomando muchos antihistamínicos, porque tiene mucha rinitis y eso, y ya no le hace. O que toma mucho paracetamol para el dolor y dice, ya no me hace. ¿Por qué es eso? Tiene que ver con nuestros receptores. Puede haber un aumento o disminución del número de receptores. Pon tú aquí que tienes muchísima, vamos a poner chorro de bolitas, tienes muchísima hormona de esta azul, ¿no? Tienes muchísima hormona, pongamos que tienes 200 moléculas de hormonas y solo tienes una célula con 3 receptores. Bueno, aquí hay 5, ¿no? Con 5 receptores. Por más hormonas que tengas, solo tienes la capacidad de estimular 5 de estos receptores. Entonces significa que aunque la célula secretora esté secretando y secretando, no va a ser un mayor efecto dado que solo hay 5 receptores. ¿Sale? Entonces, pongamos que tú estás secretando una hormona que te va a producir hambre. Entonces, esta hormona te dice, tengo hambre. Y tú tienes esta célula que va a recibir la señal. Cuando se pega al receptor dice, ok, dile al cerebro que tiene hambre. Por ejemplo, en gente con problemas de anorexia, pongamos que poco a poco empiezas a matar estos receptores. Entonces se está liberando demasiada hormona porque tienes mucha hambre, pero ya no tienes receptores. ¿Y qué pasa? Tú dices, es que no me da hambre, es que no tengo hambre. Entonces, o caso diferente, hay muchos receptores, pero nada se secreta una hormona. Por lo mismo, un proceso de adecuación que disminuyó la cantidad de receptores o de hormona y por eso ya no tienes hambre. Entonces, eso hay algo que se llaman resistencias a, por ejemplo, antihistamínicos, resistencias a analgésicos, resistencia a la insulina, ¿no? Entonces ya dependiendo de la patología es cómo va a funcionar, pero así puede trabajar esto. Y ya nada, bueno, recordando, la célula secretora, sale la hormona aquí a la matriz extracelular, la hormona tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y pasa. Va al vaso sanguíneo, célula objetivo y se pega en su receptor. Quien está buscando la hormona es su receptor, no propiamente a la célula. Entonces al lado hay otra célula aquí está su núcleo. Esta no tiene receptores, la hormona no la va a pelar, no va a querer estar con ella. Aquí hay otra célula, entonces no tiene receptores, no la va a pelar. En el momento que tú pones un receptor, ahí sí que le va a hacer caso, ¿sale? Y entonces, ¿cuáles son los efectos de las hormonas? Efectos de las hormonas, en general, puede ser cambios en la permeabilidad y potencial de membrana. Es importante que te acuerdes aquí de los mecanismos pasivos, mecanismos activos, del potencial de membrana. Entonces dale un repaso a eso. Cuando llega la hormona a nuestra célula, a ver, aquí hacemos una célula, este es un núcleo. Entonces llega conservando nuestra hormona de color azul. Estas son las hormonas. Y aquí está el receptor. Entonces está mi receptor de la membrana. Cuando llega esta hormona al receptor y lo activa, se van a abrir canales ya sea de sodio, potasio, calcio, que van a alterar la membrana y van a dejar pasar a esos iones. Entonces dejan pasar a los iones y ya tendrás que recordar líquido intracelular, extracelular, mayor cantidad de sodio
el líquido extracelular, mayor de potasio. Entonces el juego e intercambio de estos iones van a desencadenar una respuesta, ¿no? Por la hormona. Y esa respuesta va a generar cambios en la célula que van a ser diferentes cuestiones. Bueno, otra cosa es síntesis de proteínas o una proteína que tiene una acción metabólica, una enzima. Entonces viene aquí la hormona. Ya llegó la hormona y va a ir directo, bueno, no va a ir directo, está la hormona, sale la señal y llega aquí al núcleo. ¿Qué va a hacer en el núcleo? Va a hacer un aumento de la transcripción y va a haber ARN mensajero de un gen en específico. No es igual a gen, sino va a haber un ARN mensajero, aumento de ARN mensajero de un gen en específico. ¿De qué gen? El gen puede ser de una proteína, de una enzima, de otra hormona, pero esta hormona va a activar señales para que en el núcleo haya un aumento de la transcripción y haya más ARN mensajero de ese gen. ¿Y qué significa más ARN mensajero? Que va a ir, ¿te acuerdas del retículo endoplásmico rugoso, luego el aparato de Golgi y demás para generar proteínas, ¿no? Proteínas. Ok. Puede ser activación, desactivación de enzimas. Esta misma hormona, en vez de ir a núcleo, pongamos que esta célula normalmente está secretando, no lo sé, agua, sodio, potasio, o está secretando alguna otra hormona. Entonces, esta hormona es esto. Todo el tiempo está secretando. Pero cuando llega esta hormona, va a inhibir la secreción, ¿no? Entonces, esa es otra razón. Inducción de gránulos de secreción. Bueno, no sé si te acuerdas que había unas células, te lo vamos a dejar aquí, como estas, que tenían un montón de estos gránulos. Y esos gránulos están ahí normalmente, pero hay hormonas que solo en el momento que llega esa hormona a esta célula, todos estos gránulos van a salir. Entonces, sería mejor ejemplo esta. Llega nuestra hormona y aquí estaba nuestro receptor. En ese segundo llega, lo toca, se desencadena una respuesta y empiezan a liberarse las vesículas, ¿no? Ese es otro. Y estímulo de mitosis, bueno, como de característico hormona del crecimiento, para que tus huesos crezcan, para que los músculos crezcan, para que los órganos crezcan. Cuando eres niño o cuando hay alguna destrucción de tejido, pues es necesario que haya más células. Entonces estimula la mitosis en las células troncales de ese epitelio, ese tejido o órgano, ¿no? Entonces, efectos hormonales, cambios en la permeabilidad, síntesis de proteínas, activación, desactivación de enzimas, inducción de gránulos de secreción y estímulo de mitosis para aumentar la cantidad de células que haya. Y no te olvides de esto, estas hormonas que llegaron aquí, que estimularon, que activaron, que pueden hacer todo esto, tienen principalmente los de superficie, los nucleares, los citoplasmáticos para hacer su acción. Cada uno tiene una señal muy diferente, cada proteína tiene una activación diferente, pero en conjunto, en general, se resume en esto, ¿no? Que tú tengas la idea. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bueno, hay fármacos, medicamentos o hasta tratamientos con hormonas que afectan a algún nivel. Entonces, a lo mejor no he inventado nada como un receptor, pero ya sé que tengo que inhibir a la proteína G. O ya sé que esta proteína G a los segundos mensajeros activan este canal, entonces lo inhibo. ¿Para qué? Bueno, para diferentes enfermedades, que vamos a ir mencionando algunas en el curso, pero para eso es el análisis, estudio y el entendimiento de todo esto, ¿no? Y vamos a ver un concepto aquí
que es órgano o tejido o célula diana. Las dianas, bueno, yo las conozco que pon la diana es este objeto en donde están los círculos, principalmente era tiro con arco, pues el disparo con pistolas de aire o con disparo con pistolas de fuego. Entonces, una diana, de se está viendo la diana o pon la diana o ve la diana, es este blanco, el objetivo. Entonces, si eso es una diana, ya nada más se le puso órgano, tejido, célula, diana o blanco. Y significa que cada hormona tiene una célula objetivo, una célula diana o blanco. Y es referido a esto. Acá, este era lo que decimos el objetivo porque tiene su receptor. Este es su receptor. Pero pon tú que aquí hay otro receptor así. Y acá hay otro receptor así. Todo feo, pero así. Entonces, este no es su diana. Porque no es su receptor y esa célula no tiene el receptor que él quiere. Aunque la hormona esté ahí todo el tiempo, todo el día, no va a hacer ningún efecto hasta que llegue a su receptor ideal, ¿no? Entonces, cuando se menciona los tejidos diana, los órganos diana, de la hormona estimulante de tiroides, pues la tiroides. De T3 y T4, pues diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces, eso nos referimos. Cualquier tipo de receptor específico que reacciona con una hormona, antígeno, anticuerpo, antibiótico, etc. Entonces, todo. Entonces, ahí vemos ese concepto. Vamos a ver este otro concepto. Este es importante también que lo entiendan como todo lo anterior, porque lo vamos a usar mucho y dependen mucho los sistemas de. Bueno, ¿qué es esto? Mecanismo de retroalimentación, retrocontrol o feedback. Van a escuchar que el eje hipotálamo hipófisis tiroides tiene una retroalimentación negativa en el eje. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, mecanismo de retroalimentación, retrocontrol o feedback. Puede ser positivo o negativo. Entonces, vamos a ver en manera inicial. El cuerpo aquí lo ponemos en medio, en esta caricatura, y aquí están hablando de temperatura. Entonces, si tú, individuo, aquí estás sintiendo que aumenta la temperatura, ok, aumenta la temperatura. ¿Qué necesitas tú ahorita en esta época de calor o todo este calor que hemos sentido? ¿Qué necesitas tú? Pues perder el calor, ¿no? Ahora, ¿quién te dice o quién le dice al cuerpo que pierda calor? ¿Cómo pierdes calor? ¿Qué hace el cuerpo? Bueno, aquí en principio es, yo persona tengo calor, mi cuerpo entiende que tiene calor y no tiene que sobrepasar la temperatura normal. ¿Qué necesito hacer? Disminuir la temperatura con mecanismos o diciéndote a ti quítate el suéter, ponte en la sombra, destápate, etc. Me regulo hasta mi temperatura que voy a poner 37 para no escribir, 36.5 a 37.5, ¿no? Yo quiero estar en esta. Si la temperatura corporal aumenta, yo quiero mantenerla aquí. Ahora, ya que llegué ahí, ¿qué pasa si me paso de frío? Ahora quiero calentarme. Entonces, de las dos premisas es, aumenta la temperatura, son comillas, si aumenta la temperatura, yo quiero disminuir la temperatura. Si disminuye la temperatura, yo quiero aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, ahorita quédate con esa cuestión y vamos por partes.
Ya está. Entonces, el cuerpo tiene calor, libera calor y regreso a mi estado basal, los 37. Ahora ya me pasé, tengo que recuperar calor para regresar a 37. Este juego de que sube y baja es continuo y nunca está quieto, nunca está a 37 y ya. No, sube y baja y están los mecanismos creando. Ahora, vamos a ver que esto es positivo y esto es negativo, ¿no? ¿Cómo aumentas calor? Pues haciendo cosas, movimiento, ejercicio, tapándote, etc. ¿Cómo disminuye el calor? Destapándote, yendo a la sombra, parándote. Haces cosas que disminuyen eso que se produjo. Entonces es algo negativo. Si yo tengo calor y sigo corriendo y no me destapo y sigo, pues esto sería positivo. Calor más calor y entonces, pues ya no te digo qué pasa, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver ya como tal en los feedback. Voy a borrar esto. Entonces, vamos a ver que para esto tengo que entender el ciclo. Si lo puedes checar en los dibujitos, pero ahí va. Vamos a imaginar que tenemos esto son hormonas y lo rojo va a ser órganos, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro para que podamos dibujarlo a gusto. Ok. Voy a tener aquí, voy a poner O. Bueno, una O muy fea, pero O de órgano, ¿no? Entonces pongo O y esta es la 1. Este es el órgano 1. Aquí va a haber órgano 2 y aquí va a haber órgano, órgano 3. Bueno, el órgano 1 secreta la hormona A. Entonces, este órgano secreta, voy a poner en verde, la hormona A. Ahora, la hormona A tiene un efecto en el órgano 2. Ahora, el órgano 2 secreta la hormona B. Y la hormona B tiene un efecto en el órgano 3. Y el órgano 3, ¿qué color les gusta? El órgano 3 secreta la hormona C. Y puede ser hasta C y D, ¿no? O las que quieran. Entonces, esta hormona C y D va a, en un feedback negativo o feedback negativo, retroalimentación negativa, va a inhibir. Este es uno de negativo. Inhibe al órgano 1. Entonces, si inhibe el órgano 1 ya no va a producir más hormona A. Si no produce más hormona A, no estimula el órgano 2 y el órgano 2 no produce B y el órgano B no produce la hormona B ya no va a estimular el órgano 3 y el 3 ya no, disminuye C y D, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Porque si yo tengo, pongámosle, yo necesito en el cuerpo 100 moléculas de C y D. Nada más quiero 100. No 104 ni 91, no, yo quiero 100. Cuando está aumentando la cantidad de CD, aquí le voy a poner, viene aquí en 50, 100, no sé qué, llega al 100. Aquí voy a tener mi grafiquita. Ya llegó a 100
Aquí voy a poner el nivel en rojo. Cuando llega a 100, ya no tiene que subir, tiene que mantenerse. Entonces, en ese momento que llega a 100, esa cantidad de hormonas son suficientes para decirle al órgano 1, ya no secretes A. Entonces, cuando disminuye de 100, va a 90, 80, ahí este órgano ya no siente 100 hormonas de C y D. Como ya no tienes a 100, esos 100 receptores que tengo en órgano 1 no están todos estimulados, yo detecto que hay menos C y D. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aumentar la cantidad o empezar a secretar la hormona A. Entonces ya viene A y A y así va el ciclo, ¿no? Entonces, si queremos ver, esa es una. Voy a ponerla en 3 para que, a ver si no nos revolvemos. Este ejemplo que va a inhibir, yo tengo que tener 100, ¿no? Ya eso ya quedó. En este ejemplo. 100 está bien. Pero yo en este ejemplo tengo 80. ¿Por qué? No, te estoy engañando. Yo en este ejemplo, porque están inhibiendo ya, yo ya tengo 150. Como ya tengo 150, esta cantidad de hormona va a inhibir al órgano 1 y ya no van a secretar sus diferentes sustancias, ¿no? Ahora, en este ejemplo, pongamos que llegué a la 100, que está bien, pues va a ser también la inhibición, porque ya no quiero que secrete más A. Entonces se inhibe, pero ya estamos bien ahí. Y luego, en este, vamos a tener menos, como 80. Entonces, si quieren mini paletas, pueden comprar mini paletas. Entonces, acá tengo 80. Entonces, como tengo 80, no es la cantidad suficiente para. El órgano 1 va a censar que no tenemos la 100, entonces tengo que empezar a secretar A. A estimula al órgano 2 para secretar B. B estimula al órgano 3 para secretar C y D. C y D hace su efecto a la par que es censado por órgano 1. Entonces, esto es un ciclo de retroalimentación feedback negativo. Y ya para no hacer el cuento más largo, si dijéramos que es positivo, no hay en cierta forma un límite de. Entonces, esta C y D siempre, aunque sea una, todo el tiempo estarían estimulando. Este estimula que secrete A y así sucesivamente y otra vez estimula y cada vez tengo más y más y más, ¿no? Entonces, cuando digamos este sistema o eje hipotálamo hipófisis tiene un feedback positivo o negativo, un sistema de retroalimentación positivo o negativo, espero que ya lo entiendas. Y vamos a concluir con el ejemplo de la tiroides. La tiroides es un eje hipotálamo hipófisis tiroides. Se llama eje porque va aquí el plano, ¿no? Va uno, luego otro, luego otro. Entonces, eje hipotálamo hipófisis tiroides. El hipotálamo es el órgano 1, la hipófisis el órgano 2, la tiroides el órgano 3. Órgano o glándula endocrina. Luego, acá el hipotálamo va a secretar una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina. Entonces, TRH. Que esta es la hormona que habíamos dicho, la A. La hormona liberadora de tirotropina, Hormone Release Tyrotropin, release es liberar,
la secreta el hipotálamo. Entonces el hipotálamo va a estimular, aquí voy a ponerla en chiquita A, va a estimular al órgano 2, a la hipófisis. La hipófisis va a secretar la hormona estimulante de tiroides. Entonces TSH, que es igual a la B que habíamos puesto allá, ¿no? Hormona estimulante de tiroides. Hormone Stimulation Tiroides. Entonces, aquí voy a poner la chiquita B. Va a estimular a la tiroides. Y la tiroides va a tener sus dos hormonas, que la tiroides es el órgano 3, que las voy a poner acá, es T3 y T4. Que esto era igual aquí C y D. Entonces el órgano 1 hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina, la hormona A, y estimula el órgano 2, que el órgano 2 es la hipófisis. La hipófisis secreta la hormona B, que es la hormona estimulante de tiroides, y estimula a el órgano 3, que es la tiroides. Y la tiroides va a secretar la hormona T3 y T4, que son la hormona C y D. Entonces ya está C y D. Primero, pues obviamente va a realizar su efecto, que aquí lo colocan en resumen, aumenta el metabolismo celular, ¿no? El efecto a nivel corporal. ¿Pero qué tanto efecto quiero? Pues dependiendo de la cantidad que sensó el hipotálamo que se necesitaba. Si se pasa de eso porque es el eje y continúa, ya viene esto que es la inhibición. Así, negativo y bolita, inhibición, esto es positivo. T3 y T4, C y D van a inhibir al órgano 1. Inhiben la producción de A, de hormona liberadora de tirotropina, para que ya no siga aumentando la cantidad de T3 y T4, y así sucesivamente. También T3 y T4 inhiben directamente al órgano 2, para que ya no secrete hormona estimulante de tiroides. Y con esto pues ya pues realizaremos como el juego, o sea, si hay mucha T3 y T4, entonces va a inhibir el hipotálamo, va a disminuir la cantidad de hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Y tiene que disminuir la cantidad de hormona liberadora de tiroides, estimuladora de tiroides, y por ende disminuye esta. ¿Qué pasa si la tiroides está malita? La tiroides está malita y empieza a secretar T3 y T4 como loca. Esto sensó que ya es mucha, ya no tiene que producir esto. Y esto que ya no se está secretando, ya no está estimulando la hipófisis. Pero aún así hay mucha T3 y T4. Eso, un hipertiroidismo. Vas a encontrar hormona liberadora de tirotropina disminuida, hormona estimulante de tiroides disminuida, pero T3 y T4 muy elevada. Si la tiroides está mal, ¿no? Y así vamos a ver más o menos en tiroides. Entonces, hasta acá mecanismos de retroalimentación, feedback positivo, feedback negativo. Entonces, este es un feedback positivo. El eje hipotálamo, perdón. Es un negativo, porque está inhibiendo. Entonces, es un feedback negativo, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y en general, la mayoría de ejes es negativo. Hay pocos que son positivos o solo en situaciones especiales. Y bueno, vamos a ver esto antes. Igual, sistema porta, es importante que como todo, siempre digo que es importante que lo conozcas. Entonces, el sistema porta, hay dos sistemas portas en el cuerpo. Ahorita vamos a ver uno que nos interesa muchísimo, que es el hipotálamo hipófisis. ¿Pero qué es el sistema porta? En resumen, este es un sistema normal. Arterias, viene sangre arterial, luego arteriola, capilares
capilares, vénulas y vena. Y ya, ese es el ciclo de siempre, ¿no? Capilar, arteria, vena, arteria, vena. ¿Qué pasa en un sistema porta? Que se ve mejor acá. Un sistema porta viene arteria, capilares, primeros capilares. Luego es vena. Después de ser vena, vuelven a haber capilares. Segundos capilares, que son aquí sinusoides hepáticos. Liver es hepático. Y luego de capilares, otra vez vena. Entonces, el sistema porta tiene una y dos secciones de capilares, secciones de ramificaciones muy pequeñitas de los vasos sanguíneos. Eso es un sistema porta. Podrías decir aquí conectas vena acá con otra vena acá. Entonces la conexión vena-vena a través de capilares, sistema porta. El que existan dos lechos capilares, sistema porta. Y aquí en pequeñito, arteria, capilares, vena, circulación venosa. ¿Sale? Entonces están los dos sistemas portas en el cuerpo, hepático por la vena porta hepática y el hipotálamo hipófisis. Entonces el que vamos a ver, y porque me interesa que sepas qué sistema porta, hipotálamo hipófisis. Pero ya que tengas esto claro, está muy bien. Entonces ese es el sistema portal. De aquí vamos a recordar algo y entrar ya, acabando la introducción, ya vamos a entrar a sistema endocrino. Entonces lo anterior repásalo, ten los conceptos presentes, porque si no, no vas a poder entender claramente todo lo demás. Y pues dale un repaso a tus apuntes, célula, los sistemas porta en digestivo, en tejidos, recuerda de tejidos, y sistema nervioso central, que vamos a continuar con eso.